vamos a dar paso ahora a Inma Jiménez, que está ya con nosotros. Hola, hola, buenos Hola, días, buenos ¿qué tal? días. Tenemos ya en Muy pantalla. interesante vuestras ponencias y de verdad con muchos puntos en común con lo que voy a contar yo ahora también. Genial, bueno, pues así va todo hilado, que era la idea. Sí. Bueno, estamos en esta segunda sesión sobre las claves de la comunicación ante la crisis del COVID-19, de la mano de Inma Jiménez, como ya he dicho, directora de TVA Comunidad Valenciana. Es una empresa global de comunicación y posicionamiento estratégico que tiene oficinas en más de 15 países, con una red de partners que permiten ofrecer una cobertura global a sus clientes, y ha sido reconocida pues, con importantes y prestigiosos premios nacionales e internacionales, y creen que el poder de la comunicación tiene un poder transformador, es una herramienta transformadora. Sobre esto y sobre los desafíos y retos que se nos presentan en la actualidad, pues es de lo que nos va ahora a comentar Inma. También abriremos turno de preguntas al finalizar la sesión, y ahora pues te dejo ya con tu tiempo, que creo que nos hemos comido un No poquito. pasa nada, no pasa nada. Yo solamente os Discúlpame. voy a pedir, ya no solamente que me controles el tiempo, Sí, sino si me ves que perfecto. hablo muy rápido, que es uno de mis mayores desafíos, Ok. me hagas alguna señal, ¿vale? Intentaré Tranquila, hacerte caso. pues si ves que entro es porque, ¿sabes? Yo me quito la cámara y si ves que accedo es porque está yendo muy deprisa. Muy bien. En ¿Vale? primer lugar, quería agradecer a los organizadores que hayan contado con nosotros y darnos la oportunidad de estar en esta charla, que como comentaba al principio, la verdad es que ha sido muy interesante y los anteriores ponentes han aportado cosas que realmente también, bueno, también lo vemos desde el punto de vista de la comunicación. Si os parece, voy a intentar compartir la pantalla con la presentación que teníamos prevista con vosotros. A ver, vamos a compartir. Perfecto, pues nada, aquí nosotros desde Atrevia queremos eso, pues hablar un poquito de cuáles han sido las tendencias de comunicación durante y después del COVID y cuáles son los retos a los que se van a enfrentar las compañías, a los que se están enfrentando ya en estos momentos. Y bueno, luego al final, como comentaba Arantxa, un pequeño turno de preguntas. Antes de decir de empezar a hablar sobre la comunicación durante el COVID y después del COVID, me gustaría añadir, nosotros, pues, ¿cómo definimos? Cuando hablamos de crisis, siempre hablamos de pues, que es una crisis imprevista, que es una crisis, pero para nosotros desde Atrevia hemos definido esta crisis, la crisis del COVID, como una crisis inaudita, porque las crisis se pueden ver más o menos venir, dependiendo, pues si es una crisis económica, pues vemos que pues, siempre hay alguna señal previa de que llega, de que va a llegar. Si ya hablamos de empresas, pues a una empresa pues puede tener cosas más inesperadas, pues no sé, pues recordamos por ejemplo cuando a Campofrío pues se le quemó la factoría, ¿no? Pues eso es una crisis imprevista. Pero la crisis del COVID es una crisis inaudita que realmente ninguno de los que estamos ahora mismo conectados hemos vivido y posiblemente posiblemente no, tendríamos que remontarnos a nuestros abuelos para ver algo similar. Entonces, ante este tipo de situaciones, claro, las empresas tienen que empezar tienen que reaccionar y ver que todo lo que tenían preparado para afrontar las crisis, tanto desde el punto de vista empresarial, como ha hablado Miguel Ángel, como en este caso desde el punto de vista económico, de comunicación, pues como que hay que redefinirlo todo un poco, ¿no? Por eso la primera diapo es ¿dónde está mi plan de comunicación? Porque sí que es verdad que muchas empresas, dependiendo del tamaño, tenemos un plan de comunicación más o menos extenso o una idea de qué es lo que queremos comunicar en la mente de los directores, de los directores de marketing, de los directores generales. No siempre tenemos estipulado un plan de comunicación con objetivos tal en un documento, pero sí tenemos claro por dónde queremos ir con la comunicación de nuestras compañías. Y lo que hemos visto es que esta crisis nos ha hecho, bueno, pues que tenemos que volver a mirar y tenemos que volver a gestionar de una forma distinta. ¿Por qué? Porque van a haber necesidades muy urgentes, pero nuestros recursos van a ser mucho más limitados y tenemos que con esos recursos conseguir mayor eficiencia y sobre todo tenemos que hacer un esfuerzo extra con creatividad, porque al final la creatividad lo que nos va a llevar es a esa eficiencia y a ese ahorro de recursos también, ¿no?
al final hablábamos bueno, que nuestro manual de crisis es casi nuestro plan de crisis es casi un manual de emergencias, porque ya no tenemos, hablaba también Miguel Ángel del tema de la incertidumbre, el tema de la rapidez en comunicación. Durante este COVID es una de las cosas que más hemos visto, la necesidad de ser capaces de tomar decisiones e implementarlas de una forma muy rápida en temas de comunicación. Empezamos sobre todo primero con la comunicación interna, cuando empezó el tema... cuando empezó a crecer el número de personas enfermas con el COVID, ver cómo orientábamos nuestras organizaciones, ver cómo protegíamos a los empleados de las organizaciones, que ha sido una misión clave de todas las empresas, y cómo comunicábamos con ellos cuáles iban a ser los siguientes pasos y cuáles iban a ser, sobre todo, los pasos para proteger su salud, ¿no? Entonces, todo eso se tuvo que tomar de una forma muy rápida, y después trasladar eso también a la comunicación externa de una manera u otra, dependiendo de las empresas, pues para relacionarse con el resto de sus públicos objetivos. Cuando hablamos de comunicación interna en Atrevia, no hablamos exclusivamente de medios de comunicación. La comunicación externa para nosotros es en todos aquellos públicos que no están dentro de la compañía, es decir, que no son los empleados, pero bien pueden ser accionistas, bien pueden ser proveedores, bien pueden ser medios de comunicación, por supuesto, etcétera, o incluso el cliente, ¿no? El cliente tanto final como cuando es en temas de B2B, pues el cliente industrial, ¿no? Entonces, durante la crisis hemos visto que nuestro plan de comunicación ha tenido que pasar a ser un manual de emergencia, y que hemos tenido que aprender a gestionar sobre la marcha de forma rápida y la forma más eficaz posible todo lo que estaba ocurriendo en cuestión de horas, ¿no? Me vais a perdonar porque tengo aquí, vale. Entonces teníamos claro de dónde veníamos, veníamos de una situación medianamente con algunos indicadores de que, bueno, pues de que la economía podía estar ralentizándose, pero bueno, estábamos en una situación relativamente cómoda, y ahora tenemos que ver dónde vamos, porque la situación plantea y que nos están diciendo esos mismos indicadores es que, bueno, pues que viene una de las crisis económicas más importantes que habremos vivido posiblemente todos los que estamos aquí, y eso que la del 2008 ya fue bastante contundente, ¿no? En esta situación, lo que tenemos que analizar si nuestras compañías, que evidentemente mantienen su propósito a medio y largo plazo, pero si vamos a poder cumplirlo de la misma forma posible. Por ejemplo, hablaba Verónica de que ellos han potenciado un hub para hacer traducciones simultáneas de forma remota. Igual que nosotros, por ejemplo, tenemos un departamento de eventos, y evidentemente ese departamento dejó de hacer eventos físicos, tanto por la normativa existente como por el tema de la seguridad de las personas, ¿no? De hecho, dejamos de hacer eventos una semana antes, sobre todo los eventos propios, una semana antes de que se decretara el estado de alarma, por una cuestión también de seguridad de nuestros propios trabajadores. Esta situación y lo que va a venir, esta normalidad que viene ahora, ¿cómo va a afectar a nuestro producto y cómo va a afectar a nuestro servicio? Como decíamos al principio, antes de conectarnos, es muy probable que, por ejemplo, estas videoconferencias, estos webinars, estas charlas, hayan llegado para quedarse. Y también las reuniones telemáticas, ¿no? Pues la forma de ofrecer los servicios también va a evolucionar, o se va a complementar. Traducciones simultáneas en remoto, la venta online ha crecido de forma muy importante, y además ha asumido a consumidores que no tenían pensado comprar online, sobre todo en la franja de las personas de más de 50. Ellos nunca se planteaban la posibilidad de comprar, o en general, no, evidentemente siempre hay excepciones, pero no era un grupo de población que comprara de forma masiva online, y se están incorporando ahora a esa forma de comprar. Entonces, ¿y esto cómo va a afectar también a nuestra forma de comunicarnos con ese público, ¿no? Y luego tenemos que adaptar o no nuestro relato para cumplir nuestros objetivos como compañía. Es una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta. Las organizaciones están afrontando el reto del COVID de diversas formas. Como hablaba también Miguel Ángel, una de esas formas es digitalizando el servicio, tanto teletrabajo como telemedicina, teleformación o las visitas virtuales. Ahora hacemos más reuniones virtuales que presenciales, aunque ya se haya levantado un poco el veto a estas reuniones, ¿no? También está
esa situación ha traído como consecuencia una evolución en la operativa. Por ejemplo, pues en la distribución pues se ha incrementado la venta online. También están surgiendo servicios de click and collect, que compres pero vas a recogerlo, o ese tipo de, o la distribución directa, productor, comprador, consumidor final. Y después, muchas organizaciones lo que están haciendo es añadir valor a su producto para continuar fidelizando a un cliente que ahora mismo, o un consumidor que ahora mismo está también tan perdido como las propias organizaciones, ¿no? Y pues se tiende hacia una mayor personalización, a una mayor flexibilidad o flexibilización en cuanto a las formas de pues, tiempos y demás, ¿no? Al final las organizaciones, lo que hablábamos, han tenido que reinventarse un poco y ofrecer nuevos servicios o reinventar sus servicios pues para seguir estando al lado de su consumidor. Pero aunque el verdadero reto de las organizaciones para nosotros es seguir proporcionando una experiencia consistente y ser capaz de comunicarlo también de forma consistente. Porque al final vivimos en un mundo en el que lo que no se comunica no existe. Cuando hablamos de comunicación, nosotros nos gusta aclarar desde Atrevia que no estamos hablando de las grandes campañas que hacen las grandes empresas. Como comentaba al principio, nosotros entendemos comunicación como todo, desde una carta a un proveedor, un mail a un cliente o una reunión con posibles inversores. Es decir, la comunicación hay que verla desde un punto de vista global. Nosotros, por ejemplo, cuando empezó toda esta situación, sobre todo en las primeras semanas, una de las directrices que teníamos es: vamos a olvidarnos de cuál es el servicio que tiene el cliente con nosotros, contratado, y le vamos a dar el servicio que necesita en esos momentos. Entonces, si el cliente en esos momentos necesitaba una carta para ponerse en contacto con sus proveedores, para decirle, oye, estoy aquí, voy a cumplir, gracias por tu apoyo, etcétera, etcétera, pues se les ayudaba en esa carta. Si lo que necesitaban era un comunicado interno para decirle a sus trabajadores: no os preocupéis, lo más importante para nosotros es vuestra salud, vamos a estar conectados de esta forma, de esta forma y de esta forma, pues se les ayudaba con esa comunicación. Es decir, lo importante al final era estar comunicados con todos los públicos de las empresas. Una ya era una tendencia, pero desde luego se ha incentivado mucho en este caso, en esta situación, es la escucha activa. Escuchar a nuestros públicos, escuchar a nuestros empleados, escuchar a nuestros consumidores. Porque al final, si no los escuchas, tenemos el riesgo de poner en marcha acciones que seguramente seguramente no, pero que tienen un alto riesgo de resultar contraproducentes. De otras cosas, porque ahora mismo las prioridades de los públicos objetivos han cambiado. La seguridad y la salud han escalado posiciones y tal vez durante un plazo breve de tiempo, o esperemos, o mediana o medio largo o breve de tiempo, pero sí que es verdad que han desplazado otras preocupaciones entre los diferentes públicos, como por ejemplo el tema del medio ambiente. Justo antes de la pandemia, pues era un tema que estaba, pues evidentemente estaba dentro de las tendencias, ¿no? El tema de la sostenibilidad. No se abandona esa tendencia, ni muchísimo menos, pero sí que es verdad que la salud y la seguridad ahora mismo superan esa tendencia, ¿no? Ese interés dentro de las personas. Es lo que hablábamos, ¿no? Mismos ejes, pero nuevos enfoques. Por ejemplo, justo antes de que ocurriera todo esto, el plástico en sí estaba pues tenía ciertas, una fama bastante negativa y se está atendiendo, de hecho hay una normativa europea que tiende a la reducción de los plásticos de un solo uso. Y a los plásticos de un solo uso sí, pero es que ahora estamos viendo que el plástico también está resultando un material que protege de la infección. Por lo tanto, es el mismo eje, es el plástico de un solo uso puede ser negativo, por ejemplo, es un ejemplo, pero el plástico no tiene por qué serlo, ¿no? Y lo que hablamos también, hablaban también los anteriores ponentes es un poco cuáles son nuestros públicos. Hay que repensar cuáles son nuestros públicos y sobre todo qué es lo que quiere cada uno de ellos, qué es lo que quieren los empleados. El tema del teletrabajo
nosotros, por ejemplo, empezamos a teletrabajar una semana antes también del estado de alarma. Como comentaba Verónica, bueno, nosotros casi toda la compañía contamos con dispositivos móviles y cogimos nuestros dispositivos. Es verdad que no estábamos tan acostumbrados a utilizar fórmulas como Teams o como Zoom, aunque llevábamos años intentándolo, y que esto ha sido una enseñanza en periodo limitado, ¿no? En muy breve periodo de tiempo, pero bueno, sí que es verdad que es importante, pues que ha sido importante para nosotros estar preparados para este tema. ¿Qué quieren los empleados ahora? ¿La fórmula del teletrabajo está funcionando o no está funcionando? Por ejemplo, a nosotros pues nos han hecho una encuesta para ver cuando en septiembre volvamos más o menos a la normalidad, porque nosotros seguimos teletrabajando en gran medida, pues sí, cómo queremos hacerlo, ¿no? Si queremos seguir teletrabajando todos, toda la jornada, si queremos estar parte de la jornada teletrabajando, parte de la jornada trabajando en una oficina física, etcétera, etcétera. Pero también, ¿qué quieren nuestros consumidores? ¿Qué es lo que estaban esperando? ¿O qué es lo que espera la sociedad en general? Al final, lo que sí que es verdad es que tenemos... cada vez más vamos a tener una comunicación mucho más personalizada. El café para todos no existe, hace tiempo que dejó de existir en comunicación, pero cada vez va a ir, y sobre todo las redes sociales son un gran escaparate para ello, cada vez se va a ir hacia una comunicación mucho más personalizada. Las marcas van a demostrar también una mayor sensibilidad hacia las situaciones individuales o hacia las situaciones de determinados colectivos. Por ejemplo, Facebook está viendo como hay cadenas importantes que están retirando su publicidad porque no están de acuerdo ante determinadas políticas que está siguiendo la plataforma, ¿no? Y luego tenemos que tener en cuenta que cada vez ahora hay más que nunca una interrelación entre nuestros públicos. El público interno y el público externo, cuando antes nosotros hablamos de comunicación interna y comunicación externa, ahora cada vez hay una mayor interrelación entre ambos públicos, porque lo que hagamos con nuestros empleados va a repercutir en cómo la sociedad va a vernos y cómo el consumidor va a percibir nuestros productos. Por ejemplo, estos son uno de los casos, ¿no? Impulsamos de Calidad Pascual, pues ayudan a impulsar la digitalización, etcétera, etcétera. Al final lo que está demostrando esta crisis es que es importante colaborar, pues también para sobrevivir como organizaciones, ¿no? Y que las organizaciones también intentan colaborar con la sociedad, han intentado colaborar con la sociedad, pues desde arrancando apps que faciliten la recarga de vehículos eléctricos, la telemedicina para que ayudar a las personas a seguir con su seguimiento médico de una forma segura, etcétera, etcétera. Sí que es verdad que cuando hablamos de comunicación pensamos que a todos nos va a la mente la comunicación con los periodistas, la comunicación con los medios de comunicación. Ponemos esta imagen que creemos que es muy gráfica, es cómo vemos la situación actual en las redacciones. Y es un desierto, ¿no? No es de ahora. Los medios de comunicación ya pasaron una crisis muy complicada desde 2008, llevan atravesando una crisis muy complicada de 2008, porque ellos a los medios de comunicación se les han juntado dos crisis se lo juntaron en ese momento dos crisis en un mismo momento, ¿no? Por una parte, el cambio en su modelo de negocio, el cambio del papel al tema digital, que bueno, pues lo solucionaron de aquella manera y todavía está por tener una solución definitiva. Y luego la crisis económica que azotó de una forma muy dura al tema de la publicidad. Y evidentemente los periódicos papel realmente no viven de lo que venden, sino sobre todo viven de la publicidad. Y ambas crisis les ha hecho les ha complicado mucho la vida y ha generado pues que las reacciones cada vez sean más pequeñas, con menos personas senior o periodistas, digamos, de los de toda la vida, y un mayor número de personas o de estudiantes que acaban que están incorporados como becarios y demás,
y esto hace que su situación sea bastante complicada. Además, cuando hablamos de los crisis de los medios, estamos hablando también de pues lo que apuntaba antes, ¿no? La confrontación entre papel y online, o la difusión, por ejemplo, entre abierto o plataformas. Ya estamos viendo, esto nos lleva también a ver cómo se abordan estos ingresos que necesitan, evidentemente, para subsistir. Y eso, por ejemplo, hace que, o sea, pues, que optan por los ingresos publicitarios, sobre todo en la parte digital, por los banners y demás, por los clics en las publicidades, o vamos hacia unos muros de pago. Estamos viendo como la mayor parte de los periódicos de mayor tirada física también están empezando a restringir el acceso a la información online. Otro modelo de ingresos con los que están viviendo ahora mismo son los branded content, que al final, bueno, pues es lo que siempre hemos llamado public reportajes, pero bueno, pues ahora lo hemos puesto, porque lo que tenemos en comunicación es que hacemos, bueno, nos gusta poner nombres bonitos, ¿no?, a las cosas, y pues al final, pero es un modelo de ingresos que, bueno, pues que les está funcionando a los medios de comunicación. Y también cuando hablamos de crisis en los medios hablamos de una crisis de confianza. Es otra tendencia que ya ocurría y de la que ya estábamos hablando, pero que también se ha incentivado con el tema del el COVID, que son las fake news. Vimos como durante el COVID surgieron miles y miles de noticias que realmente no tenían ninguna base científica, tanto para hablar de vacunas como para hablar de que vamos a morir todos. Es decir, y al final tuvieron que salir los propios científicos a decir, de verdad, por favor, no hagan caso de cualquier información que se vea publicada en Internet. Internet no, o sea, que estar publicado en Internet no es sinónimo de que eso sea verídico. Entonces tenemos que, bueno, pues tenemos que tener mucho cuidado, porque al final, pues el tema de las fake news lo que está haciendo es un poco contribuir a generar pues una situación, por ejemplo, en este caso, de mayor desánimo, ¿no? Una de las tendencias que vamos a vivir ahora es que, o que estamos viviendo y que se ha puesto de manifiesto con el tema del COVID, es el valor de lo local. Cuando arrancó todo este proceso y bueno, China fue el primer país en padecerlo, vimos cómo muchas empresas empezaban a tener problemas de abastecimiento por el cierre del comercio y por el cierre de las empresas allí, ¿no? Entonces, esto hace que hayamos vuelto a ver la importancia de generar un tejido industrial local y de contar con estos proveedores locales. Pero también lo hemos visto porque a la hora de aportar durante esta pandemia, quienes más han aportado son quienes más cerca están. Y donde más se ha aportado es donde más cerca se está de estas empresas, ¿no? Las empresas durante la pandemia, una de las cosas que también nos gusta poner en manifiesto en Atrevia es que en anteriores crisis las empresas se han visto como el enemigo durante la crisis, ¿no? En esta crisis, al menos hasta el momento, no. Todo lo contrario, las empresas se han visto como parte de esa solución para salir todos de la crisis, ¿no? Unas empresas que volviendo al tema de la importancia de lo local, bueno, pues que se plantean nuevas formas de producción, nuevas formas de distribución, y también se están planteando nuevas formas de consumo. Para ello, para ello es importante, para que bueno, pues para aprovechar esta tendencia, es importante poder comunicar el sentimiento de pertenencia a una comunidad. Y no hablo de una comunidad autónoma, sino hablo pues a una parte, hablamos del tema más local, la comunicación de arraigo, de que llevas años aquí, de que, y que estás involucrado con tu entorno más próximo, y de cómo contribuyes y cómo se contribuye a la sociedad en general, ¿no? Hablamos un poco de lo que es la reputación de las compañías. Ya no hablamos de estipular un plan de RSE, sino cómo contribuye la compañía a la sociedad, y sobre todo en estos momentos que están siendo complicados. Por ejemplo, hablando de este tema, pues algo tan sencillo como el Cabildo de Gran Canaria, el tema de los huevos, pues mejor los de aquí, ¿no? Pues porque son máxima frescura y apoyo a nuestros agricultores. Pues un poco es
pues poner en valor lo que está más próximo del consumidor. Esta crisis también nos ha traído competidores inesperados. Consumidores competidores que ya estaban, pero comunican un servicio que ya existía, pero que en estos momentos pues, puede resultar más adecuado o atractivo, pues por ejemplo, productos que a través de la venta online, ¿no? O productos sustitutivos que aprovechan el cambio de hábitos para poner un producto o servicio alternativo y promoverlo como solución, o incluso aquellos que son capaces de generar una comunicación muy disruptiva y que cambian el paso de lo que se está haciendo. Pues, por ejemplo, hablamos de Disney, Netflix estaba muy tranquilo como líder de las plataformas y de repente, pues en plena pandemia, Disney adelanta sus planes y lanza su propia plataforma, ¿no? El tema de la inteligencia artificial, pues el tema del Big Data, el tema del análisis de escucha activa, ¿no? Pues ese tipo de servicios, bueno, pues que están surgiendo a raíz de esta situación, pues es un pues, modelo hacia dónde van también nuestros competidores, ¿no? Yo no sé cómo voy de tiempo, Arantxa. Bien, bien. Por ¿Bien? ahora sí, estás en tiempo, Muy tranquila. bien, No he dicho gracias. nada porque Sí, vamos, el discurso es muy bueno, así que no vale. queremos cortarte. Perfecto. ¿Cuáles son los retos de la comunicación en estos momentos? Primero, que el tiempo es el mensaje. Como hablaba Miguel Ángel, tenemos que ser capaces de adaptarnos en esta época, en estos momentos de incertidumbre, de una forma rápida, siendo efectivos, pero siendo ágiles, ¿no? Por ejemplo, esta campaña de Colacao en la que pues eso, salió un hashtag de yo me quedo en casa, de videollamar, esto es de tan quedarse en casa, de videollamar a toda la familia o amigos. Esto de quedarse en casa, de yo me quedo en casa, están de yo me quedo en casa, de hacer colección de memes con el móvil, de hacer amistades de balcón a balcón. Bueno, es una forma ágil de aprovechar un poco el momento de una forma elegante y de una forma simpática, bueno, pues para impactar, ¿no? en un público que al final es un público relativamente, bueno, pues un público joven, ¿no? Los empleados como nuevos influencers, es importante, o sea, si ha habido una comunicación que durante el tema del COVID ha sido realmente importante y que ha centrado el esfuerzo de las empresas, lo tuvieran o no programado o incluso fueran conscientes o no de ello, es la comunicación con los empleados. Nunca, o desde mi punto de vista, y esto es una opinión personal, pero creo que bueno, tengo experiencia para creer que puede ir la cosa por ahí, ¿verdad? Pero nunca ha habido una relación tan fluida desde el punto de vista de comunicación entre dirección o entre empresa y empleados como en esta situación. Las empresas, por lo menos por nuestra experiencia, se volcaron desde el primer momento en la seguridad de sus empleados, en mantenerlos informados, en mantenerlos conectados, y no, cuando hablo de conectados no hablo de una conexión solo telemática o a distancia, sino una conexión emocional con la compañía. Por primera vez, y vuelvo esto es una impresión personal, pero por primera vez las empresas han conseguido ser ese primer enlace de comunicación con sus empleados. Es decir, ya no era tanto el rumor como que suele ser, por desgracia, muchas veces la principal fuente de información dentro de las compañías, sino que eran las propias, pues el Departamento de Recursos Humanos o incluso la Dirección General, quienes eran las fuentes de información de los empleados. Y luego estos empleados transmiten esa información a su entorno, a las redes sociales. Por eso hablamos de que los empleados son los nuevos influencers de las compañías. Este es un vídeo que hizo Calidad Pascual para dar las gracias a sus empleados. No sé si luego tenemos tiempo, si queréis volvemos atrás y lo vemos, ¿vale? Ah, pues mira, ha saltado solo. Pero,
Vale, lo cortamos porque si no se nos va a hacer un poco largo. La sociedad al final también, otra de las tendencias es que la sociedad va a recordar quiénes son las empresas que estuvieron a la altura y las que no lo estuvieron durante esta situación. Todos hemos visto hemos visto y hemos leído informaciones pues desde grandes compañías como las eléctricas que a ver, priorizaban pagos a proveedores para que no tuvieran problemas de liquidez, que ofrecían flexibilidad a sus clientes, pero también hemos visto como empresas pequeñas pues, del sector textil que se dedicaban a hacer, volcaron su actividad a hacer mascarillas o grandes chefs que se dedicaron a hacer menús para gente sin recursos. Es decir, y todo eso, bueno, pues ha ido calando y ha ido calando en la sociedad, pero también porque se ha comunicado. Es decir, al final el problema es que ha habido seguramente habrá habido muchas empresas que hayan hecho cosas que no hayan contado y que no hayan calado. Y al final eso también no deja de ser una lástima porque, bueno, pues porque sí que se va a tener, la sociedad sí que tiene en cuenta quién ha ayudado en los momentos más complicados, ¿no? Lo que hablamos, creo que ya lo he apuntado en alguna ocasión, pero es importante medir el clima antes de comunicar. Si no lo medimos, corremos el riesgo de poner en marcha acciones que al final se nos vayan en nuestra contra. Y aún así, vivimos en un momento en el que los sentimientos y las reacciones se están polarizando mucho, ¿no? Aquí ponemos 3 ejemplos. Por ejemplo, un supermercado anuncia un perfumador para ropa y una usuaria decide comentar que ha bajado la calidad de las compresas y surgen 50 comentarios apoyando su queja. Es decir, a la consumidora en este caso le da igual el perfumador, lo que quiere es contar su queja y utilizar las redes sociales para ello. Hay otros bueno, pues que lanzan una imagen para interactuar con sus usuarios preguntando a qué hora surge la fiesta en sus balcones y lo que se hace es polariza esa discusión diciendo pues si están de acuerdo o no con esas fiestas que se generan en esos balcones. O también, bueno, pues durante esta situación también se han magnificado muchas veces las situaciones, ¿no? Por ejemplo, una usuaria encontró 17 nuggets de pollo en un envase que tenía que tener entre 18 y 20 y aunque el supermercado a su comentario reaccionó de una forma rápida y la verdad es que pidiendo disculpas y tomando medidas, la usuaria se vino arriba y magnificó un poco la situación, calificándolo de estafa a miles de familias, ¿no? Es un poco también una de las repercusiones que ha tenido un poco esta pandemia, ¿no? La situación de crispación que en un momento así que se ha podido generar, sobre todo a través de las redes sociales. Luego hablamos que también otra de las tendencias es que el compromiso social es compromiso con la reactivación. Esta es una imagen un tanto simpática, ¿no? Bueno, pues aquí en la Comunidad Valenciana, bueno, en Valencia y supongo que en Alicante eso pasó igual, ¿no? En los primeros, cuando abrieron las primeras persianas, las primeras terrazas, pues ahí estaban los ciudadanos. Esto es una forma simpática de contar la situación, pero sí que es verdad que estar focalizado a ayudar en la reactivación económica, bueno, pues al final va a ser también una de las tendencias también en comunicación dentro de las empresas. Lo que hablábamos de es importante escuchar. ¿Qué están diciendo? Pues, por ejemplo, cuando los grandes supermercados, nosotros desde Atrevi hicimos un análisis de qué estaban diciendo los clientes de los grandes supermercados. Desde agradecer sobre todo el cuidado y las medidas de seguridad, y eso además era casi una constante en todos en los seguidores de todos los supermercados que analizamos. Pero luego también pues, el tema de los domingos, el tema de animar a la compra online, etcétera, etcétera. Y luego hablamos también de las fake news como el otro gran virus que está sacudiendo, que empezó, ya estaba antes del coronavirus, pero sí que es verdad que el coronavirus lo ha acentuado bastante. Y siempre es importante dar respuestas, es importante escuchar para dar esta respuesta. ¿Y cómo tiene que ser esa respuesta? Lo importante es la transparencia, estar comprometidos,
la salud, el medio ambiente, la ciencia, son los nuevos valores que hay que comunicar. Es importante que los influencers sean cercanos. Por ejemplo, cuando durante las semanas más duras había influencers o había, bueno, personas que ellos consideran personalidades, pero bueno, influencers que hablaban de sus retiros confinados en auténticas mansiones con 20 piscinas, con un gran campo de golf, y hacían alusión al respecto, ¿no? Pues la lluvia de críticas fue, vamos, impresionante, y eso nos ha hecho volver un poco a cuáles son los influencers que ahora mismo nos dan credibilidad, y son los influencers más cercanos a las personas, ya no solo geográficamente, sino a las personas de la calle, ¿no? Los empleados son unos aliados, como comentaba antes, durante la pandemia esa comunicación empresa-empleado ha funcionado muy bien en la mayor parte de los casos. Es importante mantener esa fluidez de la comunicación. También es verdad que la crisis COVID nos ha dado una capacidad de adaptación que no sabíamos que teníamos. Las empresas hemos tenido que tener una gran cintura y ser muy resilientes para sobrevivir y para adaptarnos. Y también hay un nuevo tiempo de respuesta a estas nuevas situaciones, que es ya. Es decir, lo hablaba Miguel Ángel desde el punto de vista empresarial, pero también desde el punto de vista de comunicación. Hay que ser muy ágiles a la hora de comunicar, y volvemos a las mismas. No hablamos solo de comunicar con medios de comunicación, hablamos de comunicar con todos nuestros públicos objetivos. Y para finalizar, una cita de Miquel Martí y Pol: y sobre todo no olvides que tu tiempo es este que te ha tocado vivir, no otro. No desertes, orgulloso o cobarde, cuando te sientas llamado a tomar parte, como todos, en la lucha, ya que tu lugar solo tú puedes llenarlo. Recuerda que pronto todo habrá pasado y que este reloj del tiempo que ahora tenemos parado pronto volverá a girar. Cuidaros mucho. Y por mi parte, no sé si voy bien de tiempo o incluso he acabado un poquito más pronto, pero bueno. Perfecto, porque hay preguntas, así que si quieres podemos... O sea, estás en tiempo, podías haber seguido hablando sin problema. Pero hay preguntas y si quieres, no sé si las estás viendo, las voy comentando yo. Sí, me las vas comentando, voy a intentar abrir en pantalla, voy a dejar de compartir esto. Vale, mira, nos pregunta José Francisco Soriano. Sí. Si a colación, me imagino que de las fake news, ¿es ético difundir noticias sin contrastar si puede suponer un beneficio para tu producto? No. Ya, yo suponía, pero... Es rápida, quiero decir, esa respuesta es rápida. No, o sea, a ver, yo soy periodista de formación, ¿vale? Bueno, periodista, estudié periodismo, luego estudié marketing, o sea, un máster en marketing en ESIC, también tengo un máster en recursos humanos, es decir, pero tú me preguntas tú qué es, yo soy periodista, ¿vale? Entonces, la regla de oro del periodismo es contrastar la información. Entonces, ¿es ético? Pues no. Creo que apuntaba, si no me equivoco, apuntaba si él pone el origen en redes sociales, como diciendo, no es mío, es de aquí, viene de otro lado, sigue siendo ético. Yo creo que ni de ninguna de las dos maneras, pero... nosotros no, es decir, no es una... aunque no sea tuya la noticia, no si es de otra persona... Exacto, no lo recomendamos, es decir... yo nunca le diría a un cliente, oye, mira, si es más, antes de comunicar algo de un producto, nos aseguramos de, oye, pero esto es así, de verdad que es así, se cumple esto, vemos los pros y los contras de comunicar cualquier cosa de un producto, porque hay veces que no, pues el discurso que tiene el propio cliente no es el apropiado para ese producto en esos momentos, ¿no? Y intentamos que todo esté muy contrastado. Y cada vez más, por lo que hablábamos de la transparencia, por lo que hablábamos, va a ser más castigado aquellos, la no ética va a ser más castigada cada vez más por el consumidor final. Entiendo. Oye, a colación del tema también, ¿es posible que nos recomendaras, porque ante tanta fake news, ante tanto bulo, yo creo que normalmente las empresas, no lo sé, a lo mejor me equivoco, las empresas o los particulares no saben dónde ir a desmentir esa fake? Entonces, ¿tú podrías recomendarnos alguna página
No, a que ver, donde poder, las mejores que a herramientas veces es para... complicado. Perdona, perdona. Sí, eso para empezar es complicado. Una fake news es muy complicada de desmentir. Ujú, Entonces, ¿cómo evitamos una fake news? La fórmula más sencilla es adelantándote tú a la comunicación. Si eso ya no es posible, porque adelantándote a la comunicación surge esa ujú, fake news, al final la transparencia lo más sencillo, entre comillas, que al final siempre queda, esto es como los rumores y por desgracia algo va a quedar siempre, ¿vale? sí, Pero bueno, lo queda post. por lo menos tienes que dar tu versión y por lo menos hay que contrastar y demostrar cuál es tu versión. Entonces, la Ujú, fórmula más sencilla son tus plataformas propias, tus redes sociales. Siempre hay herramientas pues como los posts linkados fijados, perdón, que se mantienen pues tanto los tweets como los posts en Facebook y demás o en Instagram, que se mantienen fijos y pongas lo que pongas después siempre va a estar ahí tu versión y eso lo utilizamos mucho en caso de comunicación de crisis o incluso tu propia página web, ¿no? Pues no hace falta que digas ujú, en relación a tal hemos dicho que tal, no, pero sí que la información que transmita tu web sea, ujú. sea la información real y después, bueno, pues contar con un buen, un personal interno propio que sea capaz, pues o bien si es un tema de calidad, pues bien de calidad o bien tal, de atender algunas llamadas para decir, o sea, pues para desmentir un poco, para puntualizar cuál es la verdad de las cosas, ¿no? Ujú. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a seguir. Tenemos más preguntas. Ponen por aquí María Amparo Herrero. ¿Qué se puede hacer si el titular tergiversa para generar más clics? Pues depende. No me dice más. Hay veces poco. O sea, yo decir, a mí me gusta ser muy transparente y muy sincera, ¿no? Ujú, Depende de cada situación. Si el titular es manifiestamente mentira y puedes demostrarlo, la mayor parte de los medios, o sea, es decir, a ver, los periodistas no son los malos de la película, ¿eh? Los periodistas son personas que tienen que hacer un trabajo y su trabajo depende en gran medida de que, bueno, pues de que el público los lea y de que el público, de que el público pues, los siga, ¿no? Y de que siga los medios en los que él está. ujú. Entonces, normalmente no hacen un titular mal según lo que piensa la empresa por fastidiarnos. Pero sí que hay veces que cometen errores porque también son personas, ¿no? Entonces, a nosotros nos ha pasado de casos de titulares manifiestamente erróneos en los que hemos hablado con el periodista, les hemos explicado, sobre todo digital, porque una vez que sale el papel es más complicado, una vez que sale, ha salido. Y no solemos Claro. recomendar que hagan una rectificación, porque al final eso nos sirve muy poco, ¿no? Pero en digital, si podemos demostrar que es un error manifiesto, te diría que en el 90% de las veces, hablando con el periodista de una forma civilizada, puedes conseguir que ese titular lo adapte. No va a poner el que tú quieres, pero sí te rectifica el error. Ujú. Otra cosa es Perfecto. que haya otros intereses detrás y no haya un error manifiesto, o sea, simplemente pueda ser un poco capcioso y ahí ya pues va a depender, pero vamos, ya te digo, si es un tema de error, Ujú. hablando con el periodista de forma civilizada y Se explicándole puede, tus argumentos, se puedes puede conseguirlo. solucionar, ¿no? Sí. Ujú. Perfecto. No siempre, ¿eh? O sea, que esto no es matemática, No, bueno, me imagino. pero sí que nosotros, te digo, el 90% de los casos sí que conseguimos que, pero no porque seamos súper buenos, sino Ujú. porque el periodista también es una persona y no quiere hacer mal su trabajo y no quiere haber colgado una información que sea errónea. Entonces, es un poco explicarle y ya está. Explicar, sí, sí, a lo mejor dónde está el problema y que lo Claro. solucione Al final, de forma cordial, al entiendo, final la ¿no? comunicación es eso, ¿no? Es comunicar y es comunicar con un periodista, es comunicar con un proveedor, es comunicar con un cliente, ¿no? Ujú. Bueno, pues no veo más preguntas. No sé si alguno de los asistentes quiere lanzar alguna pregunta más. ¿Alguno de nuestros participantes, de nuestros ponentes, quiere hacerle alguna pregunta a Inma? En principio no tenemos así ninguna cuestión más. ¿Queréis comentar algo en el último momento o damos paso ya al cierre del foro? Pues nada, muchísimas gracias por escuchar mi chapa. No, Yo, no, ha sido un enhorabuena, placer. Inmaculada. Ha sido un placer. Enhorabuena, Emma. Gracias a los cuatro, a Inma, a Miguel Ángel, a Lalo y a Verónica, porque yo creo que nos habéis trasladado entusiasmo,
¿de acuerdo? Aunque la situación es complicada y es crítica para muchos pymes y autónomos, yo creo que nos habéis transmitido un discurso inspirador, positivo, que se pueden hacer cosas, que se pueden hacer bien, que hay que tener un poco de paciencia y que hay que utilizar las herramientas, pues muchas de las que nos habéis planteado hoy aquí, e intentar también, además de las que nos habéis mostrado, ver qué otras herramientas pueden utilizar para no desistir y no intentar que el fracaso sea mínimo e intentar relanzar la empresa si se encuentra en esa situación. Si queréis hacer algún comentario, Miguel Ángel, al respecto. Bueno, yo animar a la gente a que no decaiga. Hay muchas formas, estrategias para salir adelante y que esto pues va a ser una carrera de fondo, ¿vale? Así que hay que ser conscientes de ello y estar preparados, ¿vale? No creo en una normalidad como la que teníamos antes, al menos a un medio, ya no digo corto, digo ni a un medio plazo, pero sí con la obligación de aprender de lo que hemos vivido en materia de empresa, porque debe de ser así, ¿vale? Para velar por nuestros negocios y en materia personal, ¿vale? Yo creo que, como bien ha comentado Inma, las personas han jugado y seguirán jugando un papel muy importante, ¿vale? No solamente en la crisis de la pandemia, sino a nivel de empresas, y es fundamental una comunicación transparente, limpia, eficiente, veraz, porque es la única forma de que la incertidumbre se disipe y se pueda trabajar de una forma tranquila, ¿no? Dentro de lo que supone estar en la crisis que estamos viviendo, pero se vive de otra forma. Así que bueno, pues nada, enhorabuena a todos los compañeros ponentes y gracias a todos también por haber estado ahí. Gracias, Miguel Yo Ángel. pondría un pequeño matiz también. Creo que viene una época, como hemos dicho todos, complicada. Lalo, no te vemos, perdóname. Ahora, gracias. Lo he intentado yo, pero estaba capaz. Ah, vale. Ya. Bueno, me lo oíais, que es lo importante. Sí. Creo que el tema del positivismo y la voluntad propia de cada uno es importantísimo en la vida. En estas épocas mucho más. No es fácil decirlo, pero hay que hacerlo todos los días cuando te levantas y la empresa no va bien. Pero aparte creo que viene una época importantísima de colaboración, esa época colaborativa entre empresas que nos habíamos olvidado un poquito antes del COVID, sobre todo grandes empresas, multinacionales, viven su EBI, tal, y creo que viene una época en la que nos tenemos que apoyar los de abajo, los más pequeñitos, los más luchadores, ¿vale? Y ahí eso va a ayudar mucho, mucho a que salgamos adelante y a lo mejor pues medir un poquito las compras, saber de dónde vienen las cosas, no sé, es una creencia mía propia que ya tenía antes. Yo ahora la tengo súper, súper clara y creo que a futuro hay que cambiar esa normalidad que teníamos. Para mí no era una normalidad adecuada. Es una opinión personal y ahí la dejo. Sí, yo digo lo mismo. Básicamente yo creo que tenemos que cambiar lo que tú decías antes, el chip, pero en realidad es algo que creo que todos ya lo teníamos aquí. Lo que pasa es que no llegaba nadie a darnos el bofetón que tú decías para poder hacerlo, porque no podemos seguir de esta forma, no podemos seguir viviendo así. Y la colaboración siempre, nunca tener miedo ni a la competencia, ni al más grande, ni a nada. Al contrario, todos nos podemos necesitar en cualquier momento. Así que yo creo que, además, todos somos personas y nos hemos dado cuenta que al final nos encontramos todos en el mismo sitio, ¿no? Como solemos decir cuando uno se muere, ¿tanto luchar para esto? Pues eso, vamos a luchar juntos que vamos a tener mucho más éxito. Así que mucho ánimo a todos los que nos escuchan y a nosotros mismos, que lo necesitamos muchas veces. Y tanto. Gracias, tanto que sí. Verónica. Pues aquí lo dejamos. Gracias de verdad por nos llevamos este mensaje tan positivo de los cuatro y bueno, nos vemos en próximos foros, me imagino. Perfecto. Gracias. Aquí Muchas gracias. Buenos días a todos. Adiós. Hasta luego.